en bajas o próximas al percentil 99, pero no rondando el valor que deberían, podemos repetirlas. ¿Cuándo? Nosotros idealmente tenemos que llegar al paciente como mencionado, lo entrevistamos y a los 10 minutos sale un electrocardiograma. Y a la media hora, a lo mucho, tenemos que estar tomando la primera dosaje de troponinas. Ese es el dosaje cero. Y si sale normal, por decirlo así, y la clínica es sospechosa, podemos repetirlo a la hora y a las 2 horas. Esto en un mundo ideal donde el laboratorio trabaje a la hora que debe. Sin embargo, en nuestro medio, el dosaje de troponinas muchas veces demora más de 1 hora, hasta 2 incluso. Entonces, tenemos dificultades que debemos encontrar la manera de sobrellevarlos de muchas mejores maneras, y una de ellas son las reglas de predicción clínica, como los scores EDAX, HART, etc. Entonces, nuevamente, ninguna prueba individualmente es por sí sola cancelativa. Muy bien, encontré un infarto. ¿Y ahora qué hago? Bueno, primero que nada, acordarse que tienen que diferenciar si es ST elevado o si es ST no elevado, porque el manejo va a ser completamente distinto para los dos. Nada más recordarles que el tiempo es corazón viable y el paciente bien puede llegar solo o llamar a una ambulancia desde su casa. Igual va a haber una demora en la atención y depende de nosotros tomar la decisión acertada para poder reperfundir. Idealmente, si hablamos de un paciente con un síndrome coronario ST elevado, es un infarto clásico, si quieren decirle así, debe ser tratado a la inmediatez. Este paciente debe tener un tiempo a reperfusión menor a 120 minutos, idealmente 90. ¿Cuál es el punto? Que no tenemos suficientes hospitales con disponibilidad de cateterismo a la orden. Creo que el único del MINS es el Hipólito Unanue. Y en salud, pues el Rebagliati. A nivel de clínicas, la clínica Ricardo Palma, la Angloamericana y creo que por ahí la San Pablo también, pero el resto no tienen cateterismo. Eso quiere decir que muchos de estos pacientes no van a ser intervenidos al momento en que se debe. Sin embargo, el planteamiento está allí. Idealmente, un infarto ST elevado debe entrar inmediatamente a manejo invasivo, no a trombólisis. ¿Cuánto? Idealmente 60, 90 minutos. Podemos extenderlo hasta 120. Esto es cuestión de tiempo y de su capacidad de reacción. Ahora, ¿qué ocurre si no tenemos cateterismo? Hay que ver la posibilidad de referirlo. Si podemos referirlo, fibrinólisis. ¿Cuánto? A los 10 minutos de haber diagnosticado el infarto ST elevado. El ST se dibujó en el electrocardiograma y en 10 minutos ustedes empujan la maldita camilla shock trauma para que ese paciente sea trombolizado. Y si es posible referirlo, se le refiere. Son las mismas recomendaciones que nos dan y no diferencian ni la guía americana ni la guía europea. Este paciente debe entrar a cateterismo a la inmediatez. Tienen menos de 2 horas para hacerlo. No hay cateterismo disponible, trombólisis. Ojo, si es ST elevado. No tenemos cateterismo a disposición, no hay manera de intervenirlo y únicamente tenemos trombólisis. Bueno, tenemos hasta 12 horas para trombolizarlo, pero tomen en cuenta que la trombólisis no desobstruye completamente las arterias obstruidas. Y en segundo lugar, no es lo mismo desobstruir una arteria coronaria de un corazón que se está infartando a las 2 horas que intervenirlo a las 12. Que mientras más tardíamente se haga, menos se va a poder rescatar. Y si se puede, siempre si se puede, apenas hecha la trombólisis y si es exitosa, debe ser derivado dentro de las 24 horas siguientes para entrar a cateterismo. ¿Cómo fibrinolizamos? Pues usamos lo que tenemos a la mano, en este caso es alteplase. ¿Cuál es la dosis? Aquí está. Pero más importante que eso es diferenciar cuándo no se debe hacer. No todos tienen que pasar por trombólisis. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo. Y el alteplase, los inhibidores del plasminógeno tisular, son medicamentos que pueden hacer sangrar como un cerdo en sacrificio a la persona que están tratando. Así que tienen que ser muy juiciosos con los medicamentos que están dando. Algún antecedente de hemorragia cerebral, algún infarto grande, reciente, operaciones importantes, sangrado digestivo, no puede trombolizarse. Y si hay algún factor menor, a juicio clínico, si el paciente está en condiciones de aguantarlo. Pero si tiene alguno de los criterios mayores,
evitarlo a toda costa. Y si se evita la trombólisis, solo queda manejo conservador, que lo vamos a ver un poquito más después. Siempre referir a la brevedad, idealmente a las 2 horas, no se olviden. Idealmente, máximo 120 minutos. Pero si no se puede y no hay o no existe manera de tratarlo, el tiempo para trombolizarlo nos cuenta hasta 12 horas. Pero tomen en cuenta de que no va a ser lo mismo. Y tanto el paciente como la familia deben estar informados de lo que va a pasar. Para los ST no elevados es un poco distinto porque va a depender de la estratificación de riesgos. Y aquí vamos a tener que ver si es de muy alto riesgo o sin alto riesgo. ¿Qué nos importa? Que el paciente no esté inestable, está con choque cardiogénico, está hipotenso, el dolor no cede con el tratamiento antianginoso, hay arritmias ventriculares importantes, complicaciones mecánicas detectadas, ese paciente debe pasar inmediatamente a cateterismo, inmediatamente. A diferencia del ST elevado, esto no se tromboliza porque aquí regularmente no hay un coágulo que está obstruyendo, así que la trombólisis únicamente aumentaría el riesgo de hemorragia. Peor todavía si tiene complicaciones agudas. No se olviden, trombólisis solo para el ST elevado, no para el no ST elevado. Paciente de alto riesgo, no tiene ninguno de esos factores, pero tiene una característica típica, hay infradesniveles, tenemos troponinas arriba, tal cual. Hay escalas de riesgo isquémico y de mortalidad como la escala Grace que también nos sirven para esto. Se suma un puntaje mayor a 140, hay riesgo alto, debería pasar a terapia invasiva en menos de 24 horas. No inmediatamente, pero sí lo antes posible. Cambios dinámicos en el segmento ST, sean infradesniveles, elevaciones de la onda T, etc. Por eso se repite a cada rato el electrocardiograma. Salió normal, bueno, en 10 minutos voy a ver de nuevo y en 10 minutos voy a pedirlo otra vez. Si veo algún cambio dinámico, ese paciente es uno de alto riesgo. Tiene que pasar a cateterismo en 24 horas, idealmente. Y si no es de alto riesgo, ya vamos a ver que existen otras maneras de estudiarlos. No necesariamente todos van a pasar a cateterismo, pero en el caso de que se encuentre algún factor importante, lo harán. Ya las guías actuales definen que tanto el riesgo moderado como el alto siempre van a tener un manejo invasivo, pero el bajo y el muy bajo, no. La escala Grace es importante porque permite ver factores de inestabilidad y factores de riesgo no modificables. La edad del paciente, si es añoso, ya es un punto más. La clase Quílipo, si así ha entrado con insuficiencia cardíaca al momento de ingresar a la emergencia. Si hay, es otro punto a favor, si hay hipotensión, si hay taquicardia, si hay cambios en el segmento ST, todo eso va apuntando que este síndrome puede ser de alto riesgo y debe intervenirse de inmediato. Adicionalmente, tenemos otras escalas de mortalidad como el TIMI que se presta para ambos. De esta manera podemos obtener un juicio clínico de pronóstico para estos pacientes. ¿Importa? Claro que sí, porque permite tomar decisiones informadas. Y nuevamente, la familia y el paciente tienen que saber. Si el paciente tiene un síndrome coronario con ST no elevado de muy alto riesgo, pasa a cateterismo. Inmediatamente si es de muy alto riesgo, en 24 horas si es alto riesgo, pero si es riesgo intermedio o bajo, tenemos que ver si es que realmente es tributario y para ello tenemos que estudiarlo un poco más. Si en el caso del cateterismo diagnóstico sale negativo, hay que considerar la posibilidad de que sea un infarto microvascular, pero para ello todavía es un largo camino. Ya hemos mencionado que los de muy alto riesgo y alto riesgo pasan a cateterismo en la inmediatez. Pero si son de intermedio, tenemos que buscar. ¿Algún factor de riesgo importante? Sí, entonces sí va a cateterismo. Pero si este de riesgo intermedio no cumple con ningún factor de riesgo, podría pasar a ser uno de bajo riesgo. Y si es así, va a requerir estudios posteriores, pero no necesariamente un cateterismo inmediato. ¿Qué pruebas tenemos para esto? Principalmente pruebas de imagen como la angiotomografía coronaria y las pruebas de estrés miocárdico. Va a depender un poco de las características del paciente lo que vamos a elegir, pero ¿cuál es el objetivo de esto? Ver las capacidades de perfusión miocárdica en reposo y va en estrés. ¿De qué nos sirve? Emitir un juicio clínico si amerita un tratamiento o no.
Ahora, esta regla de tratamiento de los pacientes con riesgo intermedio, pues es altísima, es bastante enredada, lo vamos a simplificar en esto. Si el paciente tiene bajo riesgo o muy bajo riesgo, no va a requerir ningún tipo de tratamiento adicional. Le podemos dar de alta para seguimiento crónico, para completar estudios precisamente de pruebas de estrés, etc. Si el paciente tiene riesgo intermedio y ha sido previamente estudiado, tiene una angiotac coronaria, tiene un score de calcio negativo, entonces no va a requerir igual mayor estudio. Pero si este paciente encontramos que tiene isquemia en estas pruebas previas, sí ameritaría que le hagamos una angiografía, o sea, que pase a cateterismo diagnóstico y de ser necesario terapéutico, como si fuera de alto riesgo. Si no tenemos ningún estudio, tenemos que comenzar desde cero, un angiotac coronario y una prueba de estrés. Ahora, se tiene que escoger una de las dos. ¿Es indistinto? Regularmente sí, depende de las características del paciente que estemos viendo. Sin embargo, eventualmente si una es inconclusa, tendremos que echar mano de la otra y viceversa. Y si objetivamos una estenosis mayor al 50%, pero sin factores de riesgo, el paciente puede salir de alta casa. Igual, si la angiotac coronaria no demuestra obstrucciones mayores al 50%, así son leves, puede ir a casa a seguimiento ambulatorio. Pero al revés, si encontramos algún grado de obstrucción mayor, riesgo elevado o síntomas frecuentes, debe pasar a cateterismo. A esto se resume prácticamente todo esto. Igual, para todos los casos, tener en cuenta que idealmente cuando se hace el cateterismo deben tratarse todas las arterias tapadas, no solamente la arteria culpable. Entonces, ¿en quiénes hay esta salvedad? En mayores de 85 años, por ejemplo, en los quienes se debate si realmente debería hacerse un cateterismo o intervención de reperfusión, porque se ha visto que a largo plazo no hay tanto cambio. Es un factor de duda. Y en segundo lugar, si el paciente ingresó en alta inestabilidad o en choque cardiogénico. En este caso debemos priorizar la desobstrucción de la arteria principalmente afectada, la arteria culpable. Y en segundo plano, a posteriori, se verá si hace falta reperfundir las otras. Son los únicos casos. Para todo lo demás, debería tratarse todas las arterias dañadas. Ahora, ¿cuándo hacemos cateterismo y cuándo aplicamos bypass? Va a depender de muchos factores, pero principalmente de que tenga una anatomía difícil las arterias coronarias o que haya afectación de múltiples vasos. Medidas generales. Antiguamente había el acrónimo MONA, que probablemente ustedes lo hayan conocido. Morfina, oxígeno, nitritos y algo más. Bueno, para esas alturas ya no se usa oxígeno por defecto. Si el paciente está desaturando, se recomienda que se haga, pero si no está desaturando, no hay beneficio en darle oxígeno. Consideren eso. Si está desaturando, oxígeno. Para el dolor, principalmente echamos mano de la nitroglicerina, primero oral o sublingual, mejor dicho. No sé del dolor, podemos pasar a endovenosa y infusión continua, pero mucho cuidado con la hipotensión del paciente. Igual si sospecho un infarto de corazón derecho o inferobasal, mucho cuidado porque pueden terminar de hipotensarlo y el paciente puede morir. Igualmente, mucho cuidado con la tolerancia a los nitritos. Hasta 72 horas se pueden utilizar con cierta comodidad, pero en este ambiente de MAC de tanta inestabilidad que puede presentar el paciente, hasta 24 horas máximo deberían darse. No controla el dolor, pensamos en los opioides. ¿Y por qué no opioides al inicio? Bueno, los opioides, sobre todo la morfina y el fentanilo, si hablamos de opioides de alta potencia, pueden deprimir el sistema nervioso, pueden afectar a la frecuencia respiratoria, a la frecuencia cardíaca, y también alteran el metabolismo de los antiagregantes plaquetarios. Entonces, no se dan con tanta libertad y es a juicio clínico. De hecho, esto de la guía americana lo sugiere como indicación condicional. Y en la guía europea sugiere no darlos de primera instancia tampoco por lo que les estoy comentando. Así que no le pongan opioides de primera instancia. Si el dolor es muy severo, ni modo, se tiene que usar. Pero de antemano, esta es su primera herramienta. La doble antiagregación es importante porque lo que queremos hacer, más allá de reperfundirlo, es prepararlo para que este paciente pueda tener una reperfusión exitosa. Y para eso tenemos que ablandar, por así decir, el coágulo. Y para eso dependemos de doble antiagregación plaquetaria. Quedamos ácido acetilsalicílico, o sea, aspirina, y un inhibidor P2Y12, que bien puede ser prasugrel, ticagrelor o clopidogrel. ¿Cuál es el detalle?
Tal cual están en orden acá, es el más potente de todos, el Prasugrel, seguido del Ticagrelor y el último el Clopidogrel. ¿Cuál es el problema? Que así como tienen mayor potencia para bloquear plaquetas, también producen mayor riesgo de sangrado. ¿Cuándo nos interesa dar sobre todo Prasugrel y Ticagrelor? Cuando hablamos de un paciente que va a entrar a cateterismo de inmediato, un ST elevado, un ST no elevado de muy alto riesgo, es ideal para evitar la trombosis post-procedimiento. Pero si el paciente va a ser trombolizado a diferencia de, es recomendable darle clopidogrel para disminuir el riesgo de sangrado en lugar de prasugrel o ticagrelor. Si el paciente no va a entrar a cateterismo, puede hacer ticagrelor o clopidogrel. Lo que nosotros tenemos en nuestro medio casi siempre es clopidogrel. ¿Es bueno? Sí es bueno. ¿Hay cosas mejores? Sí las hay, pero usamos lo que tenemos a disposición. Se da una dosis de carga y luego se mantendrá a dosis basal por 12 meses. Y estas son las dosis que se dan. Dosis de carga de aspirina, 300 miligramos aproximadamente. Dosis de clopidogrel, aproximadamente también 300 miligramos. Se carga al paciente para prepararlo para procedimiento. La idea de esto es saturar los receptores de las plaquetas tanto para tromboxano como para el receptor, perdón, la proteína P2Y12 para evitar su agregación en la medida de lo posible de forma aguda. Por eso lo cargamos. Idealmente para prepararlo para un procedimiento, pero si no, no pasa nada. Se va a poder mantener la terapia. Dependiendo de la situación, lo vamos a indicar. Como habíamos comentado, va a pasar a cateterismo, el paciente debería usar la aspirina con ticagrelor o prasugrel para evitar la trombosis post-procedimiento. Igual para el bypass coronario. Pero si no va a pasar evaluación, pero no va a pasar, perdón, a cateterismo, puede usarse clopidogrel o ticagrelor. Naturalmente, mejor sería el ticagrelor, pero por temas de precios y por disponibilidad en los diferentes seguros, acabamos dando clopidogrel, como dice acá, si es que no hay disponibilidad de ticagrelor. Si el paciente solamente tenemos la opción darle trombolisis, en el caso de un ST elevado en el que no tenemos cateterismo a la mano, o lo vamos a referir después, o se va a quedar hospitalizado ya como está, de preferencia el clopidogrel nuevo, porque tiene menor riesgo de sangrado que el ticagrelor y el prasugrel. La anticoagulación también es importante, claro que sí, con lo otro bloqueamos el trombo rojo, que es de las plaquetas, y la idea de la anticoagulación es nuevamente disminuir el riesgo de trombosis post-procedimiento, para lo cual idealmente debería ser parenteral. O sea, hasta el momento para terapia aguda no damos anticoagulantes directos, todavía no. En algún momento probablemente sí se haga. ¿Qué se recomienda? Si el paciente va a entrar a cirugía o cateterismo, heparina no fraccionada. ¿Hasta cuándo lo damos? Hasta que entre a procedimiento. Sale de cirugía, sale de procedimiento, chao heparina. Si el paciente no entrará ni a cirugía ni a cateterismo, únicamente va a ser trombolizado, etc., bueno, la enoxaparina es de elección, porque es más difícil controlar la infusión continua de heparina no fraccionada que la enoxaparina, que tiene una dosis fija y tiene un metabolismo más estable. Entonces, la diferencia es que no hay manera de controlarlo con exactitud y el riesgo de sangrado es altísimo, más aún si ya le estamos dando prasugrel o ticagrelor. Así que manejarlo con muchas pinzas. A cambio, si no va a entrar, bueno, la enoxaparina pues va a mantener. ¿Por cuánto tiempo? 8 días. No se ha visto que darle más de 8 días traiga algún beneficio. Por eso 8 días a secas. Es lo que la evidencia nos muestra. Ahora, si el paciente fue trombolizado y entrará a cateterismo, mantenemos la anticoagulación hasta el procedimiento. Se le seguimos dando enoxaparina. Si el paciente entrará a cateterismo, no entrará, perdón, a cateterismo, lo seguimos anticoagulando con enoxaparina hasta los 8 días cumplidos y ahí cortamos. Queda solamente con doble agregación plaquetaria, idealmente por un año. Salvo salvedades, pues que sea anticoagulado permanente o con una fibrilación auricular, etcétera, que tiene otras salvedades que en este momento no es muy propicio tratarlas. Ahí están las dosis, por si en algún momento la quieren revisar. No hemos hablado del fondaparinux y la bilivarudina porque no tenemos acá. Pero como curiosidad, existe. Respecto a las estatinas y otros hipolipemiantes, es importante. ¿Por qué? Porque las estatinas tienen un rol pleiotrópico, tienen un efecto estabilizador de placa. ¿Nos sirve? Sí, para terminar de tratar la obstrucción coronaria.
¿De qué podemos echar mano? De la atorvastatina o rosuvastatina. Me parece que en la salud tienen rosuvastatina también. En el MINSA solo hay atorvastatina. Dosis altas, 40-80 miligramos de atorvastatina, 20-40 miligramos de rosuvastatina. Dos objetivos. Uno, parte del tratamiento agudo del infarto. Y dos, mantener el LDL colesterol en menos de 55, debido a que un paciente que tiene un infarto ya tiene muy alto riesgo cardiovascular y su meta de colesterol es esta. Este paciente no solamente va a tomar un antiagregante de por vida, también va a tomar la atorvastatina de por vida. ¿Qué pasa cuando no llegamos a la meta o el paciente no lo tolera? Porque como todo medicamento tiene efectos adversos, sobre todo si hablamos de ancianos. Hay otros medicamentos hipolipomiantes que también pueden entrar en función. Lo que tenemos más a la mano, el ezetimibe. Naturalmente comprado, todavía ninguno de estos medicamentos está en el petitorio de ninguna seguridad social, ni de salud ni del MINSA. Eventualmente, ojalá se pueda echar mano de ellos. Nuevamente, el tratamiento va a tener que ser dirigido respecto a metas. Si el paciente ya tiene un infarto, mantenerlo acá. Y si no se puede llegar a la meta, agregarle otro medicamento hipolipemiante. ¿Es importante? Por supuesto que sí. Tiene repercusión en el riesgo de reinfarto. Otras terapias adyuvantes. Uso de YECA, SARA-2, solamente en caso de insuficiencia cardíaca FEBI reducido, si es diabético, hipertenso o hay un infarto ST elevado, en los que se ha visto que puede haber algún beneficio para limitar el daño cardíaco. Pacientes con riesgo menor, a discreción del médico tratante. Antagonistas mineralocorticoides, o sea, la espironolactona esencialmente. Doctor, Sí, disculpe, creo que no se está viendo la PPT de la que está hablando. ¿no se ha visto? Qué raro. A ver, ahora, Ah, ya cambió. ya. ¿En qué momento has visto que se ha cortado? O sea, te digo para retomar la diapositiva de donde han dejado de ver. En las estatinas, doctor. Ah, ya, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, nada más ejemplificar lo mismo, ¿no? Estatinas, parte del tratamiento agudo junto con la doble agregación. ¿Por qué motivo? Por su efecto pleiotrópico, es un efecto adicional, no estándar, que teóricamente colabora con un rol antiinflamatorio y antioxidante a nivel endotelio. O sea, vamos a determinar de inhibir la fragilidad de la placa que ha causado el infarto. Y adicionalmente, disminuir el LDL colesterol, que es el causante de la formación de los ateromas, principalmente, porque hay otras cositas más. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tratamiento? 55 miligramos por decilitro. Es nuestra meta por su alto riesgo cardiovascular. ¿Qué hacemos mano? Atorvastatina y rosuvastatina, que son los de alta intensidad a dosis altas. Y nuevamente recalcar que de forma permanente el paciente va a estar tomando un antiagregante plaquetario y una estatina. Cuando el paciente no alcanza a esta meta a lo largo de las semanas o no tolera las estatinas, hay que reducir la dosis y acompañarla de otro medicamento. Que en este caso lo que tenemos más a la mano en farmacias es el ezetimibe, pero lamentablemente por su precio no todos lo van a poder adquirir. En situaciones ideales se puede usar cualquiera de los que tienen aquí a disposición. Ideales, ¿no? Y el objetivo es precisamente que el paciente llegue a su factor de control, que es un LDL menor a 55. ¿Para qué? Se ha visto de que esto disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, sea infarto cerebral o de miocardio a largo plazo. Terapias adyuvantes, YECA, SARA-2, solamente si hay un infarto extenso anterior o si hay aparte concomitantes diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca FIBI reducido. Es una indicación de alta evidencia, solamente en estos casos. Para los demás casos de menor riesgo, es una indicación 1B hasta 2A. Eso quiere decir que queda a discreción del médico tratante. ¿Le hace daño? No, pero mucho cuidado con la hipotensión o la hipercalemia que podrían causar. En el caso de los antagonistas mineralocorticoides como la espironolactona, idealmente debería ser finerenone, pero no tenemos a disposición tampoco en farmacias generales porque la patente sigue vigente. Entonces, ¿en quiénes? Muy similar, pacientes de alto riesgo, infartos extensos o con las mismas características. ¿Por qué? Por el alto riesgo de insuficiencia cardíaca crónica. Entonces, de alguna manera, en estos grupos de pacientes se ha visto que disminuye la progresión de daño y disminuye la probabilidad de una insuficiencia cardíaca, pues FEBI reducido principalmente por efecto del infarto. Beta bloqueador es un punto muy controversial, máximo beneficio para insuficiencia cardíaca o para fibrilación auricular también. Entonces, hubo un punto de debate respecto de que si no provocaba una insuficiencia con fracción de eyección reducida,
debería o no darse. Y lo que se ha visto es que la evidencia a lo largo de los años, mucha de ella en tiempos previos a las terapias de reperfusión, tanto cateterismo como trombolisis, se veía que sí tenía un efecto beneficioso, sobre todo para la prevención de arritmias ventriculares y reinfarto, si hablamos sobre todo de infartos ACT elevados. Para esa situación, la recomendación todavía por esa evidencia histórica es que se sigue indicando a dosis bajas, preferentemente cardioselectivos como el bisoprolol y el carvedilol. No existe evidencia para infartos ST no elevado, pero nuevamente puede darse discreción dependiendo del médico tratante. En mi experiencia, únicamente para infartos ST elevados. Ahora, sobre todo con los beta bloqueadores, mucho cuidado si es que el paciente tiene indicios de insuficiencia cardíaca descompensada. Si ingresó con una clase de Philip-Kimball mayor a 2, o sea que tiene congestión pulmonar, sobre todo muy marcada, o sea, si insuficiencia cardíaca congestiva, no se deberían dar. Igualmente, si el paciente está hipotenso o está en choque cardiogénico, se difiere el uso de beta bloqueadores. PR prolongado, más de 240 milisegundos, o sea, estamos hablando de bloqueos. Tampoco deberían darse. Ahora, en realidad, más que el PR prolongado, es en realidad que tenga bloqueos de segundo o tercer grado. Pero igual, es una indicación, una contraindicación condicional. Portadores de marcapasos, que tengan bradicardia de base, sobre todo se den atletas, personas con corazones grandes, hablamos de microarritmia hipertrófica, y aquellos con broncoespasmos severos. O sea, si tú tienes asma, sí puedes usar beta bloqueadores, no pasa nada. Pero si estás con un broncoespasmo muy marcado, con una crisis en ese momento que también podría pasar, pues de preferencia evadirlo. Idealmente, ¿a qué hora deberían comenzarse? Dentro de las 24 primeras horas a dosas bajas, si es que no hay ninguno de estos factores. Caso contrario, de preferencia, no. ¿Qué pasa con la enfermedad coronaria crónica? Bueno, pertenece a este espectro de pacientes que no van a requerir intervención inmediata. Y esto quiere decir que van a requerir estudios anatómicos y funcionales de la circulación coronaria para determinar si realmente hace falta cateterizarlos o intervenirlos por cirugía. Y es que antes había la mala concepción, como habíamos conversado, de que la enfermedad coronaria crónica era una enfermedad coronaria estable. Y estable quiere decir que no podía tener un infarto en algún momento, ¿no? Naturalmente, esta concepción ha ido cambiando, porque se dieron cuenta que el hecho de que tú hayas tenido un infarto y haya quedado una secuela, tratada o no tratada, o que simplemente hayas tomado placas de colesterol en su momento, no te exime de tener un infarto en algún momento de tu vida. Y para esto el paciente debería ser revascularizado inmediatamente, en el caso de que presente un infarto de alto riesgo o un ST no elevado, porque esto cambia por completo el curso de la historia natural de la enfermedad, porque si no se trata, pasa exactamente lo contrario. Entonces, mucho ojo a esto. El hecho de tener placas de colesterol en las arterias coronarias, así sean crónicas y tengas por ahí tu angina estable en algún momento, no te salva realmente de tener un infarto. El riesgo es el mismo, de hecho, de tener enfermedad coronaria o cerebrovascular. Contexto de la enfermedad coronaria crónica. Bueno, hay un montón de factores socioeconómicos y demás que influyen en esto, el desarrollo de placas de colesterol, no solamente es el consumo de grasas, y se requiere un control de la mayoría de estos para tratar de mejorar la situación del paciente. De hecho, ahí viene una segunda pregunta. Si realmente a todos hay que revascularizarlos. Hay un montón de estudios que se han hecho donde se ha visto de que realmente no. Cateterizar o colocar stents a todo el mundo que tenga algún rasgo de enfermedad coronaria crónica realmente no cambia las cosas. Muchas veces intervenir al paciente sin necesidad de hacerlo más causa problemas. Entonces, tenemos que ver varios factores en relación a esto, tal cual el dolor. No siempre va a ser un dolor torácico típico, sobre todo en el caso de las damas, que van a tener mayor tendencia a presentar dolores anginosos atípicos por problemas o no obstructivos, ¿no? Y entre los famosos ANOCA e INOCA, isquemia coronaria no obstructiva y angina coronaria no obstructiva, que va a requerir un abordaje pues un tanto distinto. Ver si los síntomas se inducen por el estrés, muy característicamente, ¿no? Y si hay algún tipo de síntoma aledaño. Mucho ojo también con los pacientes que no tienen síntomas y aún así tienen pruebas coronarias alteradas o tienen dislipidemia o tienen una lipoproteína A, que es lo que deberíamos pedir una vez en la vida de todos. El costo sobrepasa los 800 soles.
para ver un riesgo permanente y residual post-tratamiento de hipolipemiante. Finalmente, analizar si hay disfunción del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque si la obstrucción coronaria, si bien es cierto no es completa, es subtotal, la falta permanente de oxígeno en el miocardio va a provocar que poco a poco este comience a debilitarse. Y eso también puede influir al final en que desarrolle o no un evento isquémico agudo. ¿Qué tipo de problemas podemos ver en los problemas crónicos? Obstructivos y no obstructivos, entre ellos epicárdicos y microvasculares. Quiere decir que la circulación macrovascular vamos a ver problemas estructurales como formación de ateromas pequeños, difusos o focales, disecciones con formación de hematoma, puentes miocárdicos, o sea, vasos aberrantes que atraviesan directamente el músculo cardíaco y que al momento de contraerse para hacer su latido provocan una isquemia transitoria, aneurismas coronarios, problemas no muy comunes, pero que es importante tener en mente, porque podría pasar. Y tipos funcionales, los vasoespasmos, más comunes sobre todo en las damas, como hemos mencionado, ¿no? Incluso acá están las famosas anginas inestables de Prince-Metal, el síndrome X, etc. Bueno, y los problemas microvasculares, remodelado, rarefacción, o sea, degeneración vascular, coagulación intravascular diseminada, etcétera. Pero cosas que no vamos a poder objetivar con un cateterismo, y precisamente de ahí viene la intención de este cuadro, y es que muchos de ellos no van a tener cuadros típicos, hay que tener mucha atención a los equivalentes anginosos que hemos mencionado más antes, disnea, síncope, etcétera, que pueda asociarse a algún factor desencadenante que nos puede orientar a un síndrome coronario que está latente y que en cualquier momento se va a descompensar. No solamente eso, poder evaluar al paciente y calificarlo según su riesgo de presentar un evento isquémico. ¿Por qué? Porque de esto va a depender si va o no realmente a tener un estudio u otro. Muy importante que esté bien estratificado y considerar los modificadores de riesgo cardiovascular, porque si este paciente, independientemente de que sea alto o bajo, deberá pasar por un ecocardiograma, idealmente. ¿Por qué? Vamos a buscar secuelas de algún infarto previo que probablemente no lo percibió si hablamos de isquemia silente, o evaluar si ha habido alguna repercusión del déficit de oxígeno a nivel miocardio. Y es importante verlo, nos permite anticiparnos a otros factores que van a impactar, incluso si tenemos síntomas como palpitaciones, fatiga, etcétera, que podríamos adjudicar a una arritmia, idealmente deberíamos pedir un holter. Ahora, esto también va de ida y de vuelta, porque todas las comorbilidades que tenga el paciente, si están adecuadamente controladas, igualmente el riesgo de infarto va a disminuir. Lo que más nos interesa de la enfermedad coronaria crónica es estudiar la circulación coronaria. Tenemos métodos invasivos y no invasivos. Su uso va a depender mucho del riesgo del paciente. Si el riesgo es muy bajo, como hemos visto, casi parecido al MST no elevado, cuando es muy bajo riesgo no requiere mayor estudio, puede ir a su casa. Si es riesgo bajo, idealmente debería pasar por una imagen, que lo que más está estandarizado su uso es la angiotomografía coronaria, que nos permite ver la anatomía y la obstrucción a modo muy sensible, solo para enfermedad macrovascular. Adicionalmente, se puede trabajar sobre un score calcio, un electrocardiograma de esfuerzo. ¿Para qué? Para evidenciar isquemia. ¿Cómo hacemos esto? Con una prueba de esfuerzo o inducido por medicamentos. En este caso, puede ser con dobutamina. Si el riesgo es moderado o alto, idealmente debería pasar a una prueba no invasiva. Nuevamente, la angiotomografía coronaria es de elección y dependiendo del resultado, si indica o no una estenosis importante, una prueba de estrés. Ahora, el hecho de que estas pruebas puedan salir negativas ambas no descarta un problema coronario, bien podría ser microvascular. Así que, ¿son necesarias para el estudio de la circulación macrovascular? Claro que sí, pero falta mucho para determinar si no hay otro problema de fondo que requiera manejo. Y el objetivo de todo esto es encontrar obstrucciones que oscilen entre el 50 al 70% de las arterias coronarias. ¿Por qué motivo? Son las que van a requerir tratamiento invasivo, en la mayor cantidad de casos. Si el riesgo es muy alto, pero si el riesgo es alto, si esto sale negativo, deberíamos pasar a hacer un PET scan miocárdico, pero debido al alto costo de estos, muchas veces nos saltamos un escalón y si es alto o muy alto, pasa a coronariografía. No se olviden, todos los pacientes que tengan factores
pero un dolor torácico crónico con factores de riesgo elevados, comorbilidades no controladas, esos son los que van a pasar a cateterismo. Todos los demás, no necesariamente. Lo mismo que hemos conversado. Riesgo muy alto, definitivamente va a pasar a coronariografía. Si es alto, idealmente imágenes avanzadas, resonancia magnética, PET scan, idealmente, que es lo más sensible y específico. Riesgo moderado, angiotac de entrada y pruebas de estrés, si es que hace falta. Y si es riesgo bajo, o uno o el otro. Realmente no hay prisas con estos pacientes. No quiere decir que no van a ser intervenidos, no van a ser evaluados, solo que es diferente un paciente con un riesgo muy alto que uno muy bajo. Muy importante nuevamente el control de los factores de riesgo y entender que estamos en un mundo en el que ya la enfermedad coronaria o la enfermedad renal, la diabetes, la hipertensión no son factores aislados. La obesidad, en conjunto con todas esas enfermedades, nos da un espectro de la enfermedad cardio-reno-metabólica, debido a que lo que pasa en el corazón eventualmente va a repercutir en los riñones, en el cerebro y viceversa. Entonces, tomen en cuenta que cuando estos pacientes ya tienen una enfermedad manifiesta, tienen insuficiencia cardíaca, han tenido un infarto, un stroke, una enfermedad arterial periférica, ya se han saltado todos estos factores y han caído directamente al momento de su diagnóstico en el máximo escalón de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pacientes pueden volver a tener un evento similar en cualquier momento y que este probablemente sea fatal. Por ese motivo, la prevención es importantísima. Ejercicio, por lo menos media hora diaria de ejercicio de moderada intensidad o interdiaria de alta intensidad, juntando al menos 150 minutos semanales. Respecto de la dieta mediterránea es la que ha demostrado mejor evidencia. A nivel, si es que un paciente lleva una dieta a base principalmente de pescado, verduras, frutas y harinas no procesadas, perdón, sí, pues, harinas no procesadas, que esencialmente es la dieta mediterránea, al paso de unos 3 años, probablemente disminuye en 65% el riesgo de que tenga algún evento cardiovascular agudo. No lo desaparece por completo, pero lo baja un montón. ¿Importa? Claro que sí. La reducción de la ingesta de sodio, sobre todo en pacientes hipertensos, menos de 2.3 gramos al día. Ahora, lo mejor que le pueden decir es que consuma la menor cantidad de sal que se pueda al día, porque nadie tiene una balanza electrónica en su casa específicamente diseñada para medir cantidades tan pequeñas. Y finalmente, disminuir el consumo de gaseosas, harinas procesadas, snacks, etc. Todo esto importa muchísimo para la prevención de infartos. Igualmente, el control de la hipertensión por medios no farmacológicos también impacta en la salud coronaria. Y cada disminución que tenemos en la presión arterial, por mínima que sea, disminuye también el riesgo de injuria endotelial. De hecho, la hipertensión es el factor de riesgo primordial para daño endotelial crónico, que es el precursor precisamente de los infartos. Hábitos nocivos. Adiós al tabaco y a las drogas. Y limitar el consumo de alcohol. Idealmente, no más de una bebida diaria en mujeres y no más de 2 en varones, lo cual sería equivalente a un vaso de cerveza, más o menos. Ahora, naturalmente, lo que se recomienda es que no consuma, pero hay instancias sociales en las que es imposible alejarlo por completo de este rubro, principalmente en Europa, donde el consumo de tabaco y de vino pues, es algo bastante frecuente. Como estas guías son de estos sitios, pues hacen bastante énfasis en esto. Respecto a la agregación antiplaquetaria, pues nuestra herramienta principal va a ser la aspirina, aunque ya se está viendo que el clopidogrel podría ser mucho mejor a largo plazo. En caso de que el paciente sea de alto riesgo, como habíamos comentado, el ticagrelor podría ser una opción, porque requerimos un control más incisivo de la agregación plaquetaria. Pero esto conlleva también mayor riesgo de hemorragia, así que hay que ser muy cuidadoso. Si el paciente eventualmente se revascularizaría y pasaría a cateterismo, debe tomar doble antiagregación nuevamente por 6 meses al menos. Ahora, tenemos opciones, porque si este paciente de muy alto riesgo podría tomar en lugar de la doble antiagregación ticagrelor a dosis de 60 miligramos, o de acuerdo al estudio COMPAS, que a diferencia de los demás medicamentos, nos propone usar un anticoagulante, que es el rivaroxaban, que es a una dosis baja. ¿Qué es lo que ha sido curioso? Que ha demostrado ser igual de efectivo que el clopidogrel en pacientes de alto riesgo. Entonces, es una muy buena opción.
No está estandarizado, pero es una sugerencia que entra a tallar de acuerdo a la experticia del clínico. Y bueno, en caso de que se haga una cirugía, un bypass coronario, no hay evidencia bien de que esto sea realmente útil, solamente para cateterismo idealmente. Si no, aspirina, suestatina, aspirina o clopidogrel, lo que ustedes vean conveniente, y una estatina de forma permanente. ¿Qué factores son de alto riesgo de retrombosis? Lesiones complejas, extensa de localización complicada, polimorfismos genéticos de metabolismo de precisamente los integrantes plaquetarios. Estas son las dosis y los esquemas que se pueden utilizar. Y bueno, idealmente el paciente debería estar tomando doble antiagregación por 6 meses, pero se ha visto que también podría tomarlos por un mes y solo usar clopidogrel o aspirina por el resto del tiempo con una seguridad parecida. Eso todavía está en estudio, no hay conclusiones precisas, pero parece que va a tomar ese rumbo. Y en el caso de que tenga riesgo isquémico alto, podemos balancear el uso de ticagrelor, como habíamos mencionado. Los antianginosos tienen múltiples indicaciones respecto del tipo de problema de fondo que haya. Y esto está para balancearlo, de acuerdo a su experticia y el caso del paciente. Es solamente netamente para control de síntomas. El uso de antianginosos no trae ningún beneficio a largo plazo, un beneficio sólido a largo plazo. Pero el control de síntomas naturalmente también es importante. Respecto de la diabetes, muy importante en el tema de aquellos que tienen riesgo cardiovascular. Precisamente si son coronarios, tienen esos factores. Y hay medicamentos para la diabetes que disminuyen este riesgo solamente por lo que son, por las características de su farmacodinámica, como los análogos del GLP-1 y los inhibidores del GLP-2. Quiere decir que si ustedes tienen un paciente diabético que es coronario, idealmente debería estar usando o uno u otro para mejorar todo este esquema. Nuevamente hablamos de una enfermedad cardiorreno-metabólica. Ya no hablamos de un solo punto. Todo importa en el control de esto. Y los hipolipemiantes, nuevamente, ajustados de acuerdo a la meta que tenga el paciente. Y ajustada cada 4 o 8 semanas, dependiendo si alcanzamos una meta o no. En estos pacientes es muy importante lograr el control de todos los factores de riesgo a la brevedad posible. ¿Quién va a cateterismo y quién va a bypass? Prácticamente lo mismo que vimos. Cateterismo, sí, lesiones proximales de 1 a 2 vasos, pero que no incluye la obstrucción de la descendiente anterior completa. Tronco de coronaria izquierda subocluido, o enfermedad multivaso con alto riesgo quirúrgico, principalmente adultos mayores de 85 años y diabéticos. Ya bypass coronario, principalmente lesiones de la coronaria izquierda, complejas obviamente, o enfermedad multivaso patente. Para esos casos es mejor hacer un aloinjerto de la arteria mamaria, que se comunica y se injerta, perdón, en la aorta y va posterior a la obstrucción del vaso dañado. Literalmente un bypass. ¿Y qué hay de la enfermedad no obstructiva? Bueno, para poder encontrarla primero tenemos que descartar todo lo demás. A diferencia de la enfermedad crónica obstructiva, o sea, la clásica, es más frecuente en mujeres. Y nos importa porque son trastornos microvasculares que muchas veces se van a traducir en un dolor crónico bastante tortuoso, sobre todo en pacientes hipertensos y diabéticos. Entonces, ¿nos importa? Claro que sí, porque el riesgo de isquemia se dispara con el paso del tiempo. ¿Qué nos importa para encontrarlo? Usar pruebas invasivas y no invasivas. Las no invasivas permiten el estudio sobre todo del flujo coronario o reserva del flujo coronario. Y para ello tenemos tanto la angiotomografía coronaria como el ecoestrés, etc. Es prácticamente el mismo algoritmo que vimos al inicio. Lo que queremos encontrar es si hay o no obstrucciones de 50-70%. Si algo sospechoso, idealmente usar la angiografía a falta de un PET scan, que es lo que pasa en nuestro medio, salvo que haya la disponibilidad de poder pagarlo por vía particular, porque no hay este servicio en todos los hospitales. Creo que solo en el INEM tenemos, y creo que en el Revalidati en el caso del seguro. En el caso de pruebas invasivas, más bien nos permiten ver la microcirculación. Una vez que hemos visto que no hay ninguna obstrucción gruesa de la macrocirculación, pasamos acá. Y nos importan sobre todo dos variables. La reserva de flujo coronario, que si es menor a 2.5, y el índice de resistencia microvascular mayor a 25, prácticamente están confirmando disfunción microvascular. Adicionalmente, con una prueba de estrés adicional con acetilcolina, podemos comprobar si hay vasoespasmo y esto ya estaría cerrando el diagnóstico. Tratamiento, exactamente el mismo que para la enfermedad coronaria crónica obstructiva. Lo único que sí, vamos a tener que trabajar específicamente sobre el tipo de alteración funcional que estamos encontrando. Y para eso echamos mano de distintos antianginosos. Nuevamente, lo que más importa con la enfermedad no obstructiva
es el control de todos los demás factores de riesgo, porque son los que van a determinar el mayor riesgo de isquemia epigárdica. Y lo que tenemos acá abajo es netamente para control de síntomas. ¿Influyen mutuamente? La verdad es que sí, pero esto se lleva el mayor peso del riesgo cardiovascular. Bien, hasta aquí eso sería todo. ¿Alguna duda? Si es que han sobrevivido